En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos tus dones, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando yo estaba fuera de la Iglesia Católica, una de las cosas que más me hizo darme cuenta del error de no ser católico fue al leer varios pasajes, pero concretamente un pasaje de la Biblia. Un pasaje de la Biblia son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. En el capítulo 17, Jesús, con sus discípulos, delante de ellos, hace una oración al Padre preciosa. Una oración que a mí personalmente me llenó, me tocó el corazón, porque realmente mi sentir siempre fue ese. Yo me di cuenta al leer una y otra vez, meditar esta palabra de la Biblia, me di cuenta realmente de lo que Jesús quería decir y de lo importante que es esta palabra. Jesús comienza la oración en el capítulo 17, como digo, dice: así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo. Pueden leer todo el capítulo, yo les recomiendo que lean el capítulo 17 completo, pero yo me voy a centrar hoy en aquella parte de este capítulo que a mí más me tocó el corazón. Cuando yo estaba fuera de la Iglesia Católica, yo no comprendía muchas cosas de la Iglesia Católica, que si el tema de María, que si el tema de las imágenes, que si el tema de la comunión, de la Eucaristía, la confesión, el Papa, sacerdotes. Yo realmente no comprendía y me había unido a aquellas personas que fuera de la Iglesia Católica combaten a la Iglesia Católica desde el error. Cristo en esta palabra nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Y si tú, querido hermano, al igual que yo, quieres cumplir verdaderamente la palabra, la voluntad de Dios, deberías meditar este texto, que dice lo siguiente. Leemos, si tienes tu Biblia, hermano, yo te invito a que leas conmigo el capítulo 17 de San Juan, versículo Vamos a empezar en el versículo 20. Capítulo 17 de San Juan, versículo 20 en adelante. Dice así: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca
que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Verdaderamente, esta palabra, como digo, a mí me tocó el corazón. No puedo recordar en este momento el momento concreto. Yo creo que fue a lo largo de un tiempo determinado, meditar, un orar delante del Señor, cuál era su voluntad, cuál era la iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias, muchos grupos que afirman, somos la iglesia de Cristo. Ven, hermano, con nosotros que nosotros tenemos la verdad, somos la iglesia de Cristo. Sin embargo, la verdad solo puede ser una. Ya lo dice la palabra. La voluntad de Dios es que seamos los cristianos uno. Esa es la voluntad de Dios. Mientras tanto, el hombre, ¿qué hace? El hombre tiende a dividir por causa del pecado, por causa del error, por causa de no coincidir en la verdad. El hombre se divide. Y se divide en grupos, doctrinas, enseñanzas. Llega un pastor, funda una iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la verdad. Llega otro pastor en otro punto de la historia, otro hombre, funda otra iglesia, otro grupo, otro nombre. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la verdad, ¿sí? Y así funciona esto, queridos hermanos. Yo estuve en esa confusión, en esa torre de Babel, que son las denominaciones protestantes, llamémosla así. Seguro que hay hermanos ahí con muy buena intención, que verdaderamente buscan servir al Señor, pero yo les digo, les pido, hoy aquí, delante del Señor Jesús, que analicen esta palabra de Dios, que analicen, que mediten, que oren. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor lo dice claramente. Padre, que sean uno. Seamos uno. No muchos, divididos en distintas doctrinas, sino uno, una sola cosa. ¿Pero esto por qué? ¿Tan importante es esto? ¿Tan importante es cumplir esta palabra? ¿Tan importante? Hombre, desde luego, hermano, tú, que seguramente me estás viendo y escuchando, que oras a Dios, que crees en Jesucristo, sabrás y querrás hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pero tienes que preguntarte, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios me dice aquí? ¿Estoy buscando la unidad de los cristianos? ¿Cómo busco la unidad de los cristianos? ¿Cómo busco cumplir la voluntad de Dios? La oración que Jesús eleva al Padre. ¿Me identifico con esta oración? ¿Verdaderamente busco en mi vida esto? Pregunté antes, ¿por qué es importante? La palabra lo dice. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Si fuera mi palabra podría ser discutible. Siendo la palabra de Dios es indiscutible. Cristo mismo lo dice. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado. Para que el mundo crea. El mundo no cree. Muchas personas no creen porque ven el escándalo. Son las divisiones, las sectas, distintos grupos. Nadie sabe a qué carta quedarse. Todo el mundo desconfía. Es muy difícil. Los evangélicos persiguen a los católicos buscando hacer dentro de los católicos llevarse a los católicos a sus iglesias, a sus grupos. Los pentecostales hacen lo mismo. Los bautistas hacen lo mismo. Incluso entre ellos mismos. Yo lo he vivido. Hermano, yo lo he vivido. Yo te doy el testimonio
de mi vida. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esa es la pregunta. Y es importante responderla, porque en la medida que encuentres la respuesta, estarás más cerca de hacer lo que Dios quiere. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy católico en este momento y pienso seguir siéndolo, porque ya desde hace mucho tiempo he llegado a mi casa y me he dado cuenta de que esta es la verdad. Yo puedo ir a cualquier iglesia de mi ciudad, a cualquier parroquia, a celebrar la Santa Misa, a escuchar la palabra de Dios, y no hay diferencia. Sí, bueno, conoces, hay personas diferentes, pero la doctrina es la misma. Todos somos fieles a la enseñanza única de la Iglesia. Padre, que todos sean uno. Eso es muy bonito. Eso da mucha tranquilidad, eso da mucha paz. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. ¿No ves la creación? Dios es orden, no confusión. Sin embargo, yo he experimentado lo que es ir a distintas iglesias no católicas y tener confusión. ¿Por qué? Porque las enseñanzas no son iguales. No son iguales. Aunque algunos se empeñen en querer convencer a la gente de que tienen muchas similitudes, sí, pero no son iguales. No es lo mismo ir a un grupo protestante evangélico que a otro. No es lo mismo. De hecho, tú lo sabes, querido hermano. Tú sabes, si estás en alguna de estas iglesias, seguro que has escuchado hablar igual que yo de algunos hermanos que estaban y ya no están, porque han ido a otras iglesias. Porque ahí había algo que no les cuadraba y al final han terminado yéndose a otras iglesias. Algunos incluso fundan nuevas iglesias con su visión de la Biblia particular. ¿Es eso verdaderamente lo que Dios quiere, hermano? ¿Es eso? Eso es lo que la palabra dice aquí. Deberías, al igual que hice yo, planteártelo, meditarlo, orarlo, preguntarle al Señor y en conciencia decidir y buscar. Puede que hoy no entiendas muchas cosas de la Iglesia Católica igual que yo, igual que a mí me pasó, no entiendo. Pero yo te animo, hermano, a que no te pares, busca, porque si buscas y en conciencia buscas la verdad, yo sé que mi Señor, nuestro Señor, eso lo ve, porque Dios ve el corazón. Así que busca, hermano, busca. No te conformes a la Torre de Babel. Doctrinas diferentes, maestros diferentes, pastores diferentes, modos de bautizar diferentes, modos de celebrar la cena del Señor diferentes. Aquí significa una cosa, allí significa otra. Aquello es así, aquello no es así. ¿Es eso lo que, hermano, tú crees que es la voluntad de Dios? Yo verdaderamente estoy convencido de que no. Y por eso hoy te invito a que medites esta palabra. Esta palabra que, como he dicho, no es la única referencia que tenemos en la Biblia a la unidad que tiene que haber en los cristianos. No es la única palabra. Yo creo que es una palabra muy poderosa y muy fuerte. Padre, que todos sean uno. Incluso dice la palabra perfectamente uno. Yo le doy gracias al Señor porque, a pesar de mis pecados, el Señor me ha acogido en su iglesia imperfecta. Una iglesia imperfecta compuesta por personas pecadoras, igual que yo. Personas pecadoras que no quieren pecar y que cuando pecamos buscamos el arrepentimiento. Padre, que todos sean uno. Esa es la voluntad de Dios.
Vamos a intentar, hermano católico, también a ti te lo digo, buscar esta unidad, porque sabremos que si hacemos esto, estaremos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Muchas gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima.